Non v'accorgete voi che noi siam vermi, nati a formar l'angelica farfalla? Bienvenidos al Rincón de los Clásicos, donde seguimos leyendo y comentando la Divina Comedia de Dante Alighieri. Hoy arribamos al canto número 10 del Purgatorio. Dante y Virgilio ingresan por fin en el Purgatorio propiamente dicho, en la colina de 7 cornisas, donde se van a ir purgando cada uno de los pecados capitales y adquiriendo las virtudes que sanan esos pecados. Recordemos que en el canto número 10 del infierno había entrado en la ciudad de Dite, es decir, el infierno propiamente dicho. Recordemos que el nombre de pecados capitales se les da por analogía, porque en realidad los pecados son acciones concretas, acciones de pensamiento, de palabra, de omisión, de obra, pero en cambio los pecados capitales son más bien deformaciones del alma que conducen a los pecados. Son ideas que anidan en la mente, decían los anacoretas, los primeros padres del desierto, y que van ahí como empollando o poniendo los huevos de los pecados siguientes. La tradición enumera 7, 8 o 9. Dante sigue la gran tradición medieval que los resume en 7. Y en cada cornisa vamos a ir viendo la purgación de uno de los 7. La soberbia, la envidia, la ira, la pereza, la avaricia, la gula y la lujuria. Como nos damos cuenta, se empieza por los pecados más graves, como la soberbia, por ser pecados espirituales, hasta llegar a los más leves, los carnales, como la gula y la lujuria, que están al final. Exactamente de manera invertida los habíamos encontrado en el infierno, donde en los primeros círculos se purgaban los pecados carnales y en los últimos los espirituales, los más graves. Aunque en el infierno recordamos que no se seguía la clasificación de pecados mortales, sino una clasificación más aristotélica de estos vicios humanos. Los primeros versos de este canto están dedicados al cruce del umbral y aquí nos vamos a enterar por qué chirrió, como escuchamos en el canto pasado, la puerta al abrirse. Traspasado el umbral de aquella puerta que el mal amor humano ha desusado al confundir lo recto y lo torcido, por el ruido sentí que se cerraba. Es decir, la puerta está en desuso por el mal amor, que usa de ella poco o nada. El mal amor es el amor torcido, desviado, la versión deformada del amor verdadero, su corrupción o su olvido. Es todo lo que nos desvía del buen camino, haciéndonos creer que es lo recto, lo torcido. Por su causa la puerta de la penitencia y la misericordia está en desuso. De ahí el ruido chirriante que había escuchado Dante en el canto anterior. Tras pasar la puerta, Dante resiste la tentación de volver a mirar hacia atrás. Si en eso hubiera vuelto la cabeza, ¿podría haber hallado alguna excusa? Nos recuerda el pasaje del Evangelio, ¿no? Donde Jesús dice, si alguien pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí, no es digno del reino. También nos recuerda el pasaje de la mujer de Lot en el Antiguo Testamento, que vuelve la mirada a ver el castigo de Sodoma y Gomorra y se convierte en estatua de sal, quizá como un símbolo de la nostalgia de la vida pecadora pasada o de la curiosidad por el castigo divino de los pecados ajenos. En todo caso, Dante deja atrás la contemplación del infierno, de los pecados y de sus penas, y encara el camino de la propia santificación, de la propia purificación. Se tiene que concentrar en la tarea de subir al monte. Ya no hay excusas para seguir mirando hacia atrás. Basta con haber visto el fondo del pecado y sus últimas consecuencias durante la visita al infierno. Ya no le quedan dudas de que el único camino posible es el de buscar la belleza de la propia alma, el de buscar la santidad. Detrás de la puerta hay un pasaje sinuoso, muy misterioso, que parece reproducir las ondulaciones del agua. Subimos por el tajo de una roca
que se echaba a una parte y luego a otra, como las olas huyen y regresan. Aquí debemos ser habilidosos, peguémonos, me dijo mi maestro, en cada tramo al lado más abierto, por lo cual fueron lentos nuestros pasos, de modo que la luna ya mordida ganó de nuevo el lecho en que reposa antes de que dejáramos la brecha. Dante y Virgilio tienen que aprender a caminar por este camino con paciencia, con perseverancia. Los comentaristas antiguos decían que este ir zigzagueante del camino, de avanzar y retroceder, simbolizaba justamente los avances y retrocesos del corazón cuando entra en el camino de la penitencia. También indica el caminar humilde que se pliega al suelo que pisa, al revés de la pisada del soberbio que avanza esperando que el camino se pliegue a su propio paso, a su caminar. Recordemos que Dante describió el camino del infierno justamente como todo lo contrario, como amplio y abierto a todos. Se nota también que Virgilio ya no conoce este camino, no es un lugar familiar para él, y tardan bastante en llegar hasta la cima, hasta la primera cornisa. La luna mordida, es decir, en cuarto menguante, como debe menguar la soberbia en los corazones para crecer en la humildad, ya se ha puesto en el horizonte. Si durante el plenilunio la luna se pone cuando sale el sol y cada día se retrasa unos 50 minutos, ahora 4 días después de la luna llena se estaría poniendo unas 4 horas más tarde de la salida del sol, es decir que son casi las 10 de la mañana. Otro detalle interesante es que la palabra que utiliza Dante para hablar de la angostura de este pasaje es la palabra cruna, que es precisamente el ojo de la aguja. Recordamos el pasaje evangélico donde Jesús dice que es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. En fin, al llegar Dante y Virgilio se sientan a descansar. La fatiga y el cansancio aparecen muchísimo durante todo el purgatorio. El ascenso hacia la luz es trabajoso, pero el amor abraza todo este esfuerzo y lo vuelve ligero. Tomen sobre ustedes mi yugo, dice Jesús, mi yugo es suave y mi carga liviana. Finalmente llegan a un lugar que se describe como más solitario que un desierto, lo que nos recuerda también el paso de Israel por el desierto entre el cruce del Mar Rojo y la llegada a la tierra prometida. Digamos que el purgatorio es precisamente este caminar entre las aguas del bautismo y la entrada al cielo, la verdadera tierra prometida. Pero al salir afuera, a cielo abierto, allá donde la mole se remansa, yo cansado y los dos poco seguros del camino, paramos en un llano, más solo que sendero en un desierto. El pasaje que sigue es enigmático. Sorprendentemente, la pared de la cornisa está adornada con un gran bajorrelieve tallado en mármol blanco por el mismo artista divino, como se va a decir un poco más adelante. Allí Dante va a contemplar 3 ejemplos de humildad, 2 de la Sagrada Escritura y 1 de la historia profana. Como la antigua Biblia Pauperum, que reunía en ilustraciones las vinculaciones alegóricas entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, en cada cornisa Dante va a ir encontrando imágenes, visiones, audiciones, percepciones de distinto tipo que ilustran las virtudes que hay que contraponer a los vicios de esa cornisa. Porque las almas se purifican no solamente mediante la penitencia, sino que reciben gracias especiales a través de la meditación de estos ejemplos de virtud que ayudan a modelarse a sí mismos. En las 7 cornisas, el primer ejemplo va a ser siempre el de la Virgen María, porque en ella florecieron todas las virtudes, por la gracia de Dios, de una manera insuperable en toda la humanidad y en toda la creación. En una obra medieval muy difundida, el Speculum Beate Maria Virginis de Conrado de Sajonia, aparece precisamente esta
alusión a cómo en María estaban las 7 virtudes contrapuestas a los 7 pecados capitales. Humildad contra soberbia, caridad contra envidia, mansedumbre contra ira, diligencia contra asedia, pobreza contra avaricia, sobriedad contra gula y castidad contra lujuria. De la orilla asomada a los abismos, al muro que allí puja y se retrepa, 3 veces se contaba el cuerpo humano. Nos da la altura, digamos, de la cornisa. Y a juzgar por el vuelo de mi ojo, lo mismo daba a izquierda que a derecha. Eso justo medía la cornisa. Siquiera nos habíamos movido cuando caí en cuenta que aquel muro, que allí era mucho menos empinado, era de mármol blanco decorado con tallas que no solo a Policleto, a la natura habrían superado. Policleto fue un artista griego del siglo V a.C., muy apreciado en la Edad Media y en este incipiente Renacimiento, pero recordemos que el arte para los antiguos era la imitación de la naturaleza, y la naturaleza a su vez la imitación de las ideas divinas. Pero aquí Dante nos dice que este bajorrelieve superaba no solo el arte humano, el de Policleto, sino al de la naturaleza misma, es decir, es un arte sobrenatural. Ahora bien, esto Dante lo dice de las imágenes esculpidas o de los ejemplos de humildad. El humilde es una de las obras de arte más maravillosas de Dios en la creación. La primera escena es la de la anunciación del ángel a María para decirle que iba a ser la madre de Dios y a su vez para recibir de ella la aceptación en nombre de la humanidad. Como María misma va a decir en el canto del Magnificat, Dios ha mirado en ella la humildad, la pequeñez, y por eso la ha colmado de gracias, y esta pequeñez es en realidad la primera de las gracias. María es la más agraciada de todas las criaturas y al mismo tiempo la más humilde, porque reconoce que todo lo ha recibido por gracia de Dios. Como decía Santa Teresa de Jesús, andar en humildad es andar en la verdad, y precisamente María reconoce esta verdad de la obra de Dios en ella. Es necesario que esta escena de la Anunciación esté precisamente aquí también como pórtico de todo el purgatorio, porque en la Anunciación y en la Encarnación comenzó la posibilidad de la redención humana, de que el hombre pueda subir por el purgatorio hasta llegar al paraíso. El ángel que el decreto trajo al mundo, de la paz que por siglos fue llorada, y abrió el cielo prohibido tanto tiempo, tan veraz figuraba ante nosotros, esculpido con gesto de dulzura, que en nada parecía un cuadro mudo. Y se hubiera jurado que decía ave, que allí también estaba aquella que fue la llave del amor divino, y en el gesto tenía impreso el dicho Ecce ancilla Dei, tan limpiamente como se imprime en cera una figura. El arcángel Gabriel vino a María como nuncio, como mensajero de esta paz, de la paz de Dios, de la reconciliación del cielo y la tierra, esta paz tan llorada, es decir, deseada y anhelada en el fondo de todos los dolores humanos. Es la paz que anunciaron los ángeles a los pastores en Navidad, la apertura de los cielos, prohibidos antes al hombre, la posibilidad de la salvación. Pero la llave de esta puerta la tenía María. ¡Qué misterio! En el infierno se decía que Pierre de la Viña tenía la llave del corazón del emperador. Mucho más se puede decir esto ahora de María, que ella tiene la llave del corazón del emperador eterno, que ella tiene la suficiente confianza y humildad como para poder decir hágase, el fiat mihi secundum verbum tuum, el hágase en mí según tu palabra, que va a dar efectividad al decreto eterno de la salvación. Más allá de las complejidades de este misterio, en la Anunciación a María ya está compendiada la esperanza. En María la naturaleza humana ya ha sido liberada y ha sido capaz de recibir a Dios en su interior. La imagen esculpida es tan perfecta que parece real. En nada parecía un cuadro mudo. Aún más, Dante juraría que hablan. Casi le escucha decir ave al ángel y Ecce ancilla Dei, aquí la esclava de Dios, a la Virgen. En los
cuadros o representaciones medievales muchas veces se ponía una cinta con la escritura de lo que estaban diciendo, como nuestras historietas, los personajes. Pero cuando llegó el Renacimiento se empezaron a eliminar estas palabras escritas para tratar de trasladar realmente al cuerpo, a la expresión, todo el acto del decir, del hablar. Puede ser que Dante esté pensando en los bajorrelieves de los hermanos Pisano, de Nicola y Giovanni. También podríamos ilustrar esto con las imágenes de Fra Angelico. En todos ellos, en las escenas de la Anunciación, lo que más resalta es precisamente la virtud de la humildad en los personajes. María abrió la puerta al supremo amor, es decir, que dio su libre consentimiento a la obra de la salvación en nombre de toda la humanidad. Dios, que podría salvarnos sin concurso de nuestra parte, sin que nosotros hagamos nada, quiere que nosotros participemos en la obra de la redención. Una participación totalmente sostenida por la gracia, pero al mismo tiempo libre, responsable, real. Por eso en la Anunciación a María no solamente estamos contemplando la humildad de María, estamos contemplando, podemos decir así, la humildad de Dios, que condesciende a pedir el consentimiento de una criatura. No te fijes tan solo en una escena, dijo el dulce maestro, y yo, pegado a él del costado de su corazón, vi, moviendo los ojos solamente, más allá de María, de la parte en que se hallaba el guía de mis pasos, otra historia esculpida en las paredes. Virgilio sostiene a Dante a su lado izquierdo, como Cristo tiene a San Juan, el discípulo amado, en la última cena. Pero le llama la atención de una imagen más que está esculpida detrás de donde ellos están avanzando. Por eso Dante se cruza para ver mejor la imagen. Como vamos a ver, se trata de la representación del rey David cuando hace subir el Arca de la Alianza a lo alto de Jerusalén. Recordamos que el Arca de la Alianza era este cofre sagrado, este relicario que conservaba, por sobre todas las cosas, las tablas de la ley, la palabra de Dios escrita en las tablas de piedra, y que en la simbólica cristiana muy bien se corresponde justamente al misterio de la Anunciación, donde María es el arca de la nueva alianza, la portadora viviente del Dios viviente en sus entrañas, ya no palabra escrita en la piedra, sino la palabra hecha carne, hecha ser humano. Ahora tenemos justamente la imagen del rey David haciendo entrar el arca de la alianza a Jerusalén. En la procesión triunfal con música y danzas, David mismo fue bailando como un niño o como un loco, semidesnudo delante del arca. Esto le atrajo el desprecio de su esposa Micol, de la hija del rey Saúl, al que él había reemplazado en el trono. Desde ese día Micol no quiso cohabitar más con David. El diálogo entre los dos está en el libro de Samuel, no tiene desperdicio, ¿no? Un breve intercambio de palabras. Ella le dice con sorna: hoy sí que se ha lucido el rey de Israel, mostrándose desnudo a la vista de las esclavas de sus servidores, como se desnudaría un inútil cualquiera. A lo que él le responde: lo hice delante del Señor, que me eligió en lugar de tu padre y de toda su casa, para constituirme jefe del pueblo del Señor, de Israel. He bailado ante el Señor y me humillaré todavía más, envileciéndome así a tus ojos. En cambio, esas esclavas de que hablas, ellas sí me considerarán digno de honra. Para tenerla justo ante los ojos, pasé al otro costado de Virgilio, este cruce que hace Dante, para ver mejor el bajorrelieve. Allí lucía el carro con los bueyes que llevaban el arca sacrosanta que hace temer oficio no rogado. Esto de que hace temer el oficio no rogado, un oficio que no se ha encomendado, es por referencia a la historia de Usá, un israelita que tocó el arca para protegerla en un momento que el arca se bamboleaba y fue castigado por eso, aunque él lo hizo inocentemente, pero
no era un oficio que se le hubiese encomendado. Delante iba la gente en 7 coros, de forma que mi oído se decía, no cantan, y la vista sí que cantan. Lo mismo con el humo del incienso allí esculpido. El ojo y el olfato pugnaban con sus síes y sus noes. Se debate, le parece, hay un fenómeno sinestésico, ¿no? Él ve el humo y le parecería casi olerlo, pero el olfato le dice, no huele al incienso. Lo mismo con el canto. Tal es la perfección de la obra. El humilde salmista, así llama al rey David, porque a él se le atribuyen la mayoría de los salmos, el humilde salmista, precediendo la gran arca, bailaba arremangado, que más que rey y menos fue aquel día, y enfrente y asomada a la ventana de un palacio, Micol lo contemplaba como mujer dolida y humillada. Aquel día David fue más y menos que rey. David reconoce que delante de Dios él es solo una criatura que danza, y esta gloriosa humillación lo eleva por encima de todas las soberbias humanas, como la representada en su esposa Micol. San Gregorio dice en su famoso libro Las Moralia, me asombra David más danzando que luchando, porque luchando venció a otros, pero danzando se venció a sí mismo. Dante va a mirar ahora un poco más atrás y va a descubrir un tercer ejemplo del emperador Trajano, que encontró un tiempo en medio de las urgencias de una guerra, estaba por partir a la batalla, para atender el reclamo de una mujercita, de una viuda que le pedía justicia por su hijo. Una leyenda medieval decía que este emperador pagano había sido librado del castigo eterno por las oraciones del Papa Gregorio, que había llorado y orado por él. Y Dante mismo lo cree así, y lo vamos a encontrar a Trajano precisamente en el cielo. Santo Tomás refiere la leyenda también, aunque él con muchas prevenciones de que sea verdad. A esto Dante lo va a llamar la gran victoria del pontífice, es decir, la victoria de la plegaria sobre el corazón de Dios. Dios quiere ser vencido por la plegaria humana, quiere que nuestro corazón alcance a desear con mucha intensidad lo mismo que él desea. Yo moví el pie del sitio donde estaba para ver más de cerca otro relieve que detrás de mi col resplandecía. Allí estaba narrada la alta gloria del príncipe romano, cuyo gesto expolió a Gregorio a su gran triunfo. Esto es, el clementísimo Trajano, y una viuda se hacía de las bridas, con lágrimas el gesto y dolorido. En torno se extendía la milicia, y las águilas negras en el oro flameaban al viento sobre ella. Como el águila negra sobre fondo dorado va a ser el emblema de los emperadores medievales. La pobrecilla, en medio de la hueste, parecía decir, Señor, venganza por mi hijo asesinado, que yo muero. Y él le decía, aguarda mi regreso. Y ella daba respuesta, Señor mío, como alguien apremiado por la pena, ¿y si no vuelves? Y él, habrá de hacerlo quien me suceda. Y ella, buenas obras hechas por otro, a ti, ¿de qué te valen? A lo que él, tranquilízate, que debo cumplir con mi deber antes que parta. Es de justicia y la piedad me obliga. Aquel que nunca ha visto cosa nueva, produjo este visible hablar de mármol, nuevo para nosotros los del mundo. Con esto último, Dante quiere decir que Dios, el que nunca ha visto cosa nueva, es el autor de esta obra de arte. El ejemplo nos muestra, por un lado, la humildad de un grande, como el emperador Trajano, que atiende la voz de una pequeña mujer, de una humilde mujer, y al mismo tiempo la fuerza de los pequeños ante el trono de Dios, que es el más piadoso y justo de los emperadores.
Y mucho más que Trajano puede decir justicia vole e pietà mi ritene. Y así lo va a decir Virgilio en el canto siguiente. Pero además es un llamado a la responsabilidad. ¿Qué importa que otro haga el bien que te corresponde a ti? Ahora es tu tiempo, a ti te corresponde, a ti se te ha pedido. Si no lo haces, si no haces lo que te toca, no es ningún consuelo decir que lo hará otro. La misión del emperador es ser el garante último de la justicia terrena en este mundo. A él pueden apelar todos, hasta el más pequeño de sus súbditos. El ejemplo vale para todos nosotros en sus distintas responsabilidades. La pregunta no es si alguien hará lo justo, si alguien será justo, sino si tú serás justo. Hay un pasaje del Convivio donde estos tres personajes, la Virgen María, el rey David y Trajano, son mencionados juntos. Y es precisamente un pasaje donde Dante explica la concordancia y la armonía con que la providencia fue preparando y urdiendo la trama de la historia. Dice que al mismo tiempo que nació el rey David, Eneas llegaba a las playas de Italia. Es decir, el reino hebreo y el reino latino. El reino hebreo va a ser la cuna y el reino latino el tutor de un reino que no es de este mundo, de la iglesia misma, que comenzó a manifestarse precisamente en la Encarnación, cuando María recibió el anuncio del ángel. Mientras me deleitaba contemplando ejemplos de humildad tan elocuentes, grandes de ver debido a su artesano, de nuevo Dante utiliza esta expresión ambigua donde no sabemos qué es lo que él está admirando, si la obra en el mármol o la obra en carne y hueso de los ejemplos de humildad. En todo caso, está mostrándonos precisamente esto, ¿no? Que Dios realiza su obra de arte, su mayor obra de arte, en la historia humana misma. Por aquí viene, aunque con paso lento, murmuraba el poeta, mucha gente. Estos nos llevarán montaña arriba. Y mis ojos, que estaban disfrutando por ver las novedades que yo ansío, se volvieron a él, y no despacio. No deseo, lector, que te arrepientas de tus buenos propósitos, oyendo cómo a Dios se le abona lo adeudado. No pienses en la forma de la pena, sino en lo posterior, que como mucho las penas durarán hasta el gran juicio. Dante quiere alentarnos, ahora que vamos a ver las grandes penitencias de las almas, que no nos asusten y nos atemorice. Dice, en todo caso, la mayor de estas penas llegará hasta el día del juicio, cuando se inaugure definitivamente el reino y se termine el purgatorio. Vamos a ver, a cada pecado le corresponde alguna pena. De nuevo, son penas profundamente poéticas, simbólicas, que describen bastante bien las actitudes que deberíamos adoptar para sanar y sanear el corazón, hacer crecer en belleza nuestra alma y purificarla no después de la muerte, sino ya en esta vida. Yo le dije, Maestro, los que veo venir hacia nosotros no parecen personas, no distingo lo que son. Nel veder vaneggio, dice, se me desvanece la vista, no distingue, quizá por lo novedoso lo que está viendo. Lo que va a avanzar es un grupo de grandes piedras que no parecen seres humanos, que están avanzando muy lentamente hacia ellos. Virgilio le va a hacer notar que hay personas debajo de las piedras, transportándolas con esfuerzo y actitud penitencial. San Agustín escribió, si soy humilde, me exaltarás. Si soy orgulloso, me harás doblar. No te falta la carga que me hace bajar la cabeza. Esa carga será el fardo de mis pecados, que se me pondrá sobre mi cabeza, de modo que me iré tan encorvado que ya no podré enderezarme. Veamos la descripción que hace Dante. Y él me decía, la grave condición del suplicio los dobla contra el suelo, tanto que de primeras yo he dudado, pero mira, y desbroza con los ojos esos bultos que van bajo las peñas. Ya se acercan, observa su castigo.
Ciascun si picchia, dice en realidad en italiano. Es decir, cada uno se golpea el pecho, ¿no? No les basta llevar esta carga pesada, eh, como en el acto penitencial de la liturgia, estos golpes de pecho representan el roturar, podemos decir así, el corazón endurecido, para que penetre la virtud, para que penetre la palabra de Dios. Así como antes caminaron con la cabeza erguida, mirando a los demás por encima del hombro, sin reconocer la fragilidad de su propia condición, su injusticia, su miseria, ahora avanzan solo mirando el suelo bajo estos pesos enormes que simbolizan el peso de la propia soberbia, del fardo del pecado que se carga. Muchos comentaristas se debaten sobre cómo harían entonces para ver el friso con las imágenes esculpidas, y algunos proponen que quizá las imágenes estuviesen esculpidas en el suelo, pero parece poco probable que una imagen de la Virgen, por ejemplo, fuese pisada por estos personajes. Por eso otros responden que quizá los frisos no están tampoco verticales, sino en cierto ángulo que puede ser visto por, por estos penitentes. Dante se vuelve ahora contra la soberbia, especialmente los cristianos, que deberíamos ser los primeros en saber que no somos nada y que todo se lo debemos a Dios. Oh soberbios cristianos miserables, que cegados los ojos de la mente, confiáis en el paso que retrocede. ¿No comprendéis que somos los gusanos que habrán de ser la mariposa angélica que vuela a la justicia sin estorbos? ¿A cuento de qué el ánimo se os hincha, si no sois sino insectos seminatos, parejos al gusano que no medra? Estamos enfermos de los ojos de la mente, no vemos bien, no discernimos, porque la soberbia nos impide ver lo pequeño. Pero en lo pequeño está la salvación, porque somos siam vermi, somos gusanos, nati a formar la angélica farfalla, nacidos para formar la mariposa angélica. Dante nos recuerda que solo lo humilde, lo pequeño, puede, el gusanito, puede engendrar la cosa más hermosa, la mariposa, que vuela hacia la justicia. El hombre participa por naturaleza de las dos dimensiones, la del gusano, la del mundo físico y material, y la del ángel, la del mundo espiritual. Y ni siquiera él mismo es comparado a un gusanito cualquiera, sino lo que acá traduce por seminato, en realidad dice antómata, es decir, defectuoso, una palabra griega que introduce Dante aquí. En San Agustín podemos leer: todos los hombres que nacen de la carne, ¿qué son sino gusanos? Y de gusanos Dios hace ángeles. Ya los neoplatónicos y los estoicos comparaban el ser humano con el alma humana con una mariposa, pero con un gran desprecio del cuerpo, al que había que abandonar. En cambio, la fe cristiana nos hace mirar con aprecio y con valoración el cuerpo humano como portador del misterio, porque no solamente el alma, sino el cuerpo del hombre va a ser rescatado en el día de la resurrección, como dice San Pablo, cuando esto mortal se revista de inmortalidad. En el ser humano se une lo más insignificante del universo y lo más grandioso. Si la soberbia quiere reconocer solo lo último, la humildad parte del reconocimiento de lo primero. La humildad carga también con el peso de lo material. Dante no esquiva la paradoja de que las almas estén soportando el peso de la materia, y de la materia en su dimensión más básica, que es el reino mineral, ¿no? Una piedra. De hecho, Dios ha querido hacer de la materia el camino para la redención humana, empezando por la encarnación y su consecuente pasión, por los sacramentos, que son todos signos físicos, visibles, tangibles, de la gracia invisible, y por supuesto la Iglesia misma. Finalmente Dante vuelve a subrayar el esfuerzo descomunal que se precisa para vencer la soberbia. Los que antes no se sometían a nada ni a nadie, ahora aprenden a ser como esas piedras basales de los grandes edificios antiguos,
que muchas veces se tallaban con forma de seres humanos que soportaban un gran peso. Gracias a que están esas piedras ahí debajo, el edificio se puede elevar a una gran altura. El camino de la humildad es precisamente el de dejar quizá estos puestos más gloriosos y vistosos a otros y ocupar esos cargos tal vez menos visibles, pero necesarios para la belleza del conjunto. Como vemos a veces que sostiene una ménsula humana un edificio que dobla la rodilla contra el pecho, y del remedo nace el sufrimiento cierto de quien lo ve, de igual manera me angustié al ver mejor aquellos bultos. Estaban más o menos encorvados según la carga que los aplastaba, y el de mayor aguante, que lloraba, parecía decir, no puedo más. Tremendo. En la más aliviada de estas almas, llorando, parecía decir, pero no decía, più non posso, no puedo más. Precisamente había una inscripción en una de las cariátides que soportaban los portales de la catedral de Civiltà Castellana. Una de las cariátides parecía pedir ayuda a la otra y la otra le respondía non possum, quia crepo, no puedo porque crujo. Y muchas veces aparece la inscripción no puedo en imágenes que están soportando dinteles y otros elementos arquitectónicos medievales. En fin, estas almas, como vemos, a pesar de todo, siguen adelante. La esperanza los sostiene. Al contrario de las almas condenadas, estas abrazan su pena libremente. Por amor a Dios y a sus hermanos quieren corregirse, purificarse y mejorarse. Sísifo cargaba en su condenación, hacía rodar una piedra inmensa, pero sin sentido. El absurdo, el sinsentido, quizá pesaba más que toda la piedra. Estas almas cargan pesos, podríamos especular, más pesados que el de Sísifo, pero lo hacen con sentido, lo hacen sabiendo para qué. Dante y Virgilio se van a detener en esta cornisa durante 2 cantos más. Nos vemos en la próxima. Dios los bendiga.